Hola a todos. Mi nombre es Lucifer. Estaba en la cima de mi carrera cuando, de repente, todo por lo que había trabajado empezó a desmoronarse. La casa que heredé de mis padres, mi refugio, mi más preciado tesoro, de pronto estaba en peligro. Siempre supe que mi suegra, Doris, y mi cuñada, Melanie, me detestaban. Odiaban el hecho de que yo tenía la vida que ellas siempre desearon. Pero jamás imaginé que serían capaces de llegar tan lejos. Todo comenzó en un frío día de otoño. Después de una larga jornada en el trabajo, solo quería llegar a casa y disfrutar una noche tranquila con Ryan, mi esposo. Pero en cuanto crucé la puerta, sentí que algo no estaba bien. El aire era denso, cargado con una tensión invisible pero sofocante. Dejé las llaves sobre la encimera y entonces lo vi. Un sobre. De esos que solo traen malas noticias. Mi corazón latía con fuerza cuando lo abrí, y las palabras en su interior casi me dejaron sin aliento. Era una carta de un abogado, acusándome de intentar vender ilegalmente la casa de mis padres. Mentiras. Todo eran mentiras, fabricadas por Doris y Melanie para arrebatarme la casa. No podía creer lo que estaba leyendo. Habían falsificado documentos, inventado historias y manipulado a la gente para hacerles creer que yo no tenía derecho sobre la propiedad. Querían quedarse con todo. Ellas pensaron que podían destruirme quitándome lo único que realmente significaba algo para mí. Durante años soporté el desprecio de Doris y las críticas constantes de Melanie. Pero esto era demasiado. Tomé aire y me obligué a mantener la calma. Entrar en pánico no resolvería nada. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a dejar que se salieran con la suya. Pero tenía que actuar rápido, antes de que lograran arruinarme por completo. Agarré mi teléfono y marqué el número de Frank, un agente inmobiliario con el que había trabajado antes. Frank era el tipo de persona que sabía moverse en las sombras, hacer las cosas sin levantar sospechas. Justo lo que necesitaba. Frank, necesito tu ayuda, dije en cuanto respondió. ¿Qué pasa? Preguntó con voz firme y tranquila. Mi suegra y mi cuñada están tratando de robarme la casa. Falsificaron documentos y están asegurando que les pertenece. Hubo un breve silencio antes de que escuchara el sonido de su teclado. No te preocupes. Me encargaré de que esto no se salga de control. No dudé ni un segundo. Le conté todo, los documentos falsos, las amenazas de Doris y Melanie, y la urgencia de evitar que me quitaran lo que era mío. Tenía que vender la casa, y tenía que hacerlo rápido. Yo me encargo de la venta, dijo Frank con seguridad. Tú solo concéntrate en salir de ahí. Y eso fue exactamente lo que hice. Los días siguientes pasaron como un borrón. Cada hora despierto la dediqué a asegurarme de que todo estuviera listo para la venta. Mantuve un perfil bajo, evitando a Ryan lo más posible. No decía mucho desde que recibí la carta del abogado, pero yo sabía que algo no cuadraba. No podía confiar en él en ese momento. Ryan estaba demasiado cerca de Doris y Melanie, y no tenía idea de hasta dónde llegaban sus planes. La casa, que alguna vez representó todo por lo que había trabajado, se había convertido en una prisión. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, de mis padres, de la vida que construyeron, del amor con el que me criaron, y ahora, todo eso estaba manchado por las mentiras y la avaricia de Doris y Melanie. Ya no se sentía como un hogar. Frank cumplió su palabra. En cuestión de días, tenía un comprador listo para la propiedad. No podía creer lo rápido que se estaba moviendo todo. La oferta era buena, mucho mejor de lo que esperaba, pero yo no vendía por dinero. Vendía para recuperar el control de mi vida. La noche en que cerré la venta, sentí un extraño alivio. Nunca imaginé que algún día me iría, pero ahora que había tomado la decisión, era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Empaqué mis cosas, solo lo esencial, y me aseguré de no dejar nada atrás que pudiera atarme a esa casa. Le envié un mensaje corto a Ryan: voy a quedarme con un amigo por un tiempo, regresaré pronto para arreglar todo. Era mentira, por supuesto, no pensaba volver. Sabía que Doris y Melanie intentarían buscarme, pero ya me había preparado para eso. Todo estaba en marcha para comenzar de nuevo. La casa ya no era mi problema. Alguna vez fue un regalo de mis padres, pero ahora solo era un recordatorio de su traición. A la mañana siguiente, empaqué lo último que me quedaba y me fui. Eché una última mirada a la casa de mis padres, antes de subir al auto. No podía permitirme mirar atrás, no ahora.
Empezar de nuevo no fue tan fácil como lo imaginé. Las primeras semanas fueron un torbellino de incertidumbre. Me mudé a un departamento sencillo en una zona más tranquila de la ciudad. No era lujoso, pero era mío. Conseguí trabajo en una agencia de marketing, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve el tiempo. Al principio se sintió extraño no conocer a nadie, pero pronto descubrí lo liberador que era tener mi propio espacio, mi propia vida. Tenía lo que realmente necesitaba, mi libertad, mi independencia. Pero sabía que Doris y Melanie no me dejarían ir tan fácilmente. Vendrían por mí, lo presentía. Harían lo que fuera para recuperar lo que creían que era suyo. Así que esperé. Esperé la tormenta. No tardó mucho en llegar. La primera llamada llegó un jueves por la noche, justo después de cenar. La había estado esperando, pero eso no hizo que fuera más fácil escucharla. ¿Dónde estás? La voz de Doris sonaba tensa, como un cable a punto de romperse. ¿Crees que puedes simplemente largarte con mi casa? Acabas de cometer un error enorme, y vas a pagarlo caro. Mi corazón latió con fuerza. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que estuviera tan furiosa, tan decidida. Respiré hondo antes de responder. No voy a volver. Se acabó, dije, manteniendo mi voz firme y tranquila. Intentaste quitarme algo que no era tuyo, manipulaste a la gente, falsificaste documentos e intentaste arruinar mi vida. Ya no soy parte de tus juegos. No creas que te saldrás con la tuya, escupió con veneno en la voz. Te arrepentirás de esto, vas a desear nunca haberte ido. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé ahí, sintiendo como la rabia y la frustración se arremolinaban dentro de mí. Había tomado mi decisión, y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su desastre, pero eso no significaba que iba a dejarla salirse con la suya. Llamé a mi abogada, Sandra, la misma que me ayudó con los trámites iniciales de la venta de la casa. Era inteligente, profesional y tenía una astucia que la hacía la aliada perfecta para esta pelea. Voy a necesitar tu ayuda, le dije. Doris y Melanie me están amenazando. Dicen que van a recuperar la casa. Sandra escuchó con atención antes de responder con calma. No te preocupes, ya no tienen ningún caso, me encargaré de todo. Sandra presentó una demanda contra Doris y Melanie por fraude, falsificación de documentos e intento de robo. Era obvio que habían cruzado la línea, y yo no iba a dejar que se salieran con la suya. Iba a asegurarme de que pagaran por lo que hicieron. La batalla legal fue larga, desgastante y llena de obstáculos. Doris y Melanie intentaron de todo, contrataron abogados, falsificaron más documentos y lanzaron amenazas, pero con Sandra a mi lado, estaba más que preparada para jugar su juego. En la corte, la furia en el rostro de Doris era evidente cada vez que me veía. Siempre me había menospreciado, siempre había tratado de hacerme sentir insignificante, pero ahora, era ella quien estaba en el banquillo de los acusados. Ahora, las tornas habían cambiado. Hemos demostrado que eres una mentirosa, dijo el abogado de Doris con tono condescendiente. Esta casa nos pertenece, tenemos todo el derecho sobre ella. Sandra ni siquiera pestañeó, con una sonrisa fría, levantó los documentos falsificados y los dejó caer sobre la mesa. ¿A esto le llamas evidencia?, preguntó con sarcasmo. Estos documentos son fraudulentos, y tú lo sabes. Mi clienta tiene todo el derecho sobre la propiedad. El juicio duró semanas, pero al final, el veredicto fue claro. Doris y Melanie fueron declaradas culpables de fraude y falsificación. Se les ordenó devolver hasta el último centavo que intentaron robar, además de pagar una fuerte multa por sus crímenes. Sentí que la justicia finalmente se había hecho, pero no iba a detenerme ahí. Después del juicio, aproveché la oportunidad para tomar el control total de la situación. Me aseguré de que todo el mundo supiera lo que habían hecho. Contacté a medios locales y compartí la historia de su traición. Intentaron defenderse, pero era demasiado tarde. Su reputación quedó hecha trizas. Al final, lo perdieron todo, su credibilidad, su orgullo, su dinero. ¿Y yo? Me alejé de las ruinas de mi pasado, más fuerte y más sabia. Empecé un nuevo capítulo en mi vida, uno donde finalmente podía vivir en mis propios términos, sin el peso de sus mentiras y su avaricia sobre mis hombros. ¿Y Ryan? Nunca volví a verlo. La casa se había ido, pero también las cadenas que me habían mantenido atada a esa vida tóxica. Había ganado. Outro. Muchas gracias por ver esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más contenido emocionante. ¿Qué opinas de esta historia? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Mantente al tanto de más historias y recuerda, nunca dejes que nadie te quite lo que es legítimamente tuyo.
Hasta la próxima. Cuídense y manténganse fuertes. Había cerrado el capítulo más oscuro de mi vida. Ahora, por fin, era libre.